Buenas a todos, grumetes. Soy Pilar Martínez Mañofil y hoy en la X marca el lugar vamos a hablar de uno de los deportes más fascinantes y más antiguos de todos, el esgrima. ¿Cuándo nació exactamente? ¿A quién le debemos que se considere un deporte? Estas y otras muchas preguntas son las que va a respondernos en un momentito Juan Lomas Rallego, el maestro de esgrima y presidente del Club de Espadas de Calatrava, a quien quiero darle la bienvenida al podcast y también las gracias por su tiempo. Así que muy buenas, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y encantado de estar aquí contigo. Bueno, Juan, la primera pregunta que quería hacerte para entrar en materia es ¿qué es el esgrima? No, quiero decir, todo el mundo tenemos la imagen de dos personas peleando, bueno, con una espada, un barra sable, barra, no sé, el tipo de arma que es, pero bueno, ¿qué es exactamente el esgrima? O por lo menos como lo conocemos hoy día. Bueno, pues la esgrima es básicamente una pelea con armas blancas o negras entre dos personas. Entonces esto se puede datar pues, desde hace mucho tiempo. Lo que se dice es que se data desde el Egipto, que ya se veían frescos con gente practicando esgrima. Y luego de ahí la esgrima ha ido evolucionando hasta nuestros tiempos. Ujú. ¿Qué son armas negras? Las armas negras son las armas de práctica. Están las armas blancas, que son Ah, las vale. que cortan, pinchan y son para la guerra, por así decirlo, y luego están las armas negras, que son las armas de práctica, que son las que usamos normalmente en las salas de esgrima pues, para practicar la esgrima. Son simuladores muy parecidos a la espada, con el mismo peso, la misma forma, pero obviamente ni pinchan ni cortan, pues si no nos quedaríamos sin alumnos pronto. Lo que en las ferias a veces sale como las espadas de madera, ¿no? Pero bueno, aquí ya es más profesionalizado y más similar a lo que es la espada real, ¿no? Claro, pueden ser de madera, pueden ser de incluso de metal. Lo importante es que no tengan ni filo ni punta. O Claro. la punta es de Roma. Roma, ¿qué significa? ¿Que es redondo o algo así? Qué redonda, que Ah, vale. sea hecho para que o se le pone algo para que no pueda pinchar. Entiendo que al final yo creo que como que el esgrima es algo un poco intrínseco del ser humano, ¿no? Porque como se sabe, pues, que acabas de decir, de tiempos inmemoriales el ser humano ha buscado defenderse. Pero claro, no sé en qué momento el esgrima pasó de ser al final la forma de practicar la lucha para luego batallar a convertirse en un deporte, ¿no? A ver, yo es que siempre digo que la esgrima no ha dejado de practicarse nunca como manera de defenderse. Otra cosa es que haya pasado a un segundo plano, pero si a ti te ataca alguien y tú tienes un palo a mano, tú le vas a dar con ese palo o le vas a dar con lo que sea. Entonces, el arte de manejar ese palo, eso es esgrima. El arte de manejar un cuchillo también es esgrima. Entonces, otra cosa es que la esgrima luego, para mantenerse a lo largo del tiempo, se ha convertido en un deporte o en un arte marcial para que su uso no se pierda porque obviamente ya en la guerra actual, en la mayoría de los casos, que no en todos, ya no se usan tantas armas blancas como antes, que se Claro. siguen usando, pero para que no se pierda ese conocimiento, pues se mantiene a través del deporte o del arte marcial. Claro, porque al final hombre, yo entiendo que, como tú dices, si aprendes grima, pues luego tienes más maneras, ¿no?, de defenderte frente a una agresión o lo que sea. Quiero decir, a lo mejor no va a tener una espada o un cuchillo, pero como tú dices, puedes agarrar un palo o a lo mejor otra cosa y defenderte. Imagino que también aprenderéis, no sé, como movimientos del cuerpo y todo eso. Pero claro, es verdad que llega un punto que en la actualidad, que ya se pelea prácticamente con drones o hasta que se llega al cuerpo a cuerpo, pues, pero bueno, es verdad que hay que preservarlo porque además ya no es solo quiero decir que al final el esgrima, cuando vemos esos vídeos de exhibición o las competiciones, que es muy bonito también de ver, ¿no? Claro, tiene una parte, yo siempre digo que la esgrima no es solo un deporte, no es solo un arte marcial, también está muy implicado en el teatro, ¿no? En el teatro o en las películas, la cantidad de escenas de peleas de espadas
y luchas, pues es increíble desde hace mucho, mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, toda la trayectoria del cine, del teatro aquí en España del siglo de oro, con las peleas con espadas roperas, los mosqueteros, o sea, es ya parte de nuestra cultura. Claro, al final entiendo que, bueno, eso es una cosa que quería preguntarte, ¿no? En plan, yo entiendo que tú vives por completo del esgrima, ¿no? Porque eres profesor. Yo vivo, como digo yo, a ratos. Hay veces que voy a tiempo completo y hay veces que voy a tiempo parcial, pero sí, soy profesional de la esgrima. Vale, lo digo porque, por ejemplo, o sea, entiendo que, por ejemplo, para lo que es vivir del esgrima, ya sea como tú dices, a tiempo parcial o a tiempo completo, tienes que ser o profesor o como tú mismo has dicho, de estas personas que, de hecho, hace unas entrevistas hablamos con Laura Jabalón, que ella es eh, especialista de cine y ella, por ejemplo, estaba especializada en esgrima. Entonces, claro, entiendo que el esgrima es una cosa que tú puedes dedicarte a ello, si a lo mejor si eres profesor o a través de, pues, ¿no? del cine y la tele, o ya en su defecto como deportista de élite, ¿no? Deportista profesional. Sí, básicamente eso es como todo, ¿no? En esgrima hay algunos afortunados que pueden ser deportistas profesionales, no son muchos, pero los hay, o gente de renombre, ¿no? O esgrimistas de renombre, que no tienen por qué ser campeones en Copas del Mundo, sino que pueden ser esgrimistas pues, que son muy buenos y viven de su trabajo de esgrimir, ¿no? Tanto en torneos como en exhibiciones y ese tipo de cosas. Eso es verdad que son los menos, porque esos son solo los mejores pueden llegar a eso, no solo la élite. Y luego ya está lo que diríamos ya los que somos profesores de esgrima, de una o de otra modalidad, que somos la inmensa mayoría de la gente que vive de la esgrima. Y luego ya pues ya tienes lo que serían trabajos que están orbitando, ¿no? Como pueden ser el arbitraje, la dirección de Ah, un claro. club, ¿sabes? Pero normalmente el que vive de la esgrima suele ser profesor de esgrima, de una u otra manera. Sí, porque además entiendo como que tampoco, quiero decir, al final es un deporte, pero a lo mejor frente a otros deportes que gozan de más visibilidad o más seguidores, claro. Quiero decir, al final pasa como con cualquier otro deporte, que si no tienes muchos seguidores, pues a lo mejor no te dan tampoco la opción a que haya muchos deportistas. No puede ser. Así es, tiene que haber muchos seguidores para que en la cúspide de la pirámide haya un cierto número de deportistas. Claro. Bueno, has dicho que hay modalidades, ¿no? Dentro del esgrima, ¿cuáles son? Yo, por ejemplo, en mi club he tenido, manejo tres, que son la esgrima deportiva, la esgrima histórica y la esgrima escénica. ¿Y cuál es la Entonces, diferencia? Entiendo que la deportiva es la que está enfocada al deporte, pero ¿cuál es la diferencia entre la histórica y la escénica? a ver, bueno, yo lo explico de todas maneras. La deportiva es el deporte de la esgrima, ¿no? Que es el que vemos en las Olimpiadas, que en este caso está dividido en tres armas, que son florete, sable y espada. Cada una tiene sus reglas y su manera de manejarse. En nuestro caso, nosotros sobre todo nos dedicamos a la espada, que es el arma más extendida de las tres que hay en el deporte. Eso sería la esgrima deportiva. Tienes tus competiciones regionales, nacionales, internacionales y lo máximo que son las Olimpiadas, ¿no? Que es ahí lo que decíamos que son los deportistas que destacan en internacional y en las Olimpiadas, son los que básicamente pueden vivir de ser deportistas. Y luego ya pasaríamos bueno, la esgrima deportiva es la más extendida de todas. Luego pasaríamos a la esgrima histórica, que en la esgrima histórica lo que se trata de hacer es recuperar el uso de armas Qué guay. desde la Edad Media hasta el siglo de oro, incluso el siglo XVIII, ¿no? Las más antiguas. Ya no es exactamente un deporte, aunque hay torneos,
y lo que Ujú. se quiere es mantener una tradición Claro. eh, como si fuera un arte marcial en el que tú lo manejas con armas, con réplicas de armas, ¿no? Aquí te puedo contar una anécdota, ¿no? Que es muy curiosa para que la gente lo entienda, que, por ejemplo, yo veía a la gente con el karate, ¿no? El karate Sí. japonés, oye, y que la gente, yo digamos que yo pensaba que el karate era una manera de que la cultura japonesa a través del karate entrar a la gente y gustar a la gente, ¿no? Mm. Porque, claro, si tú ves el karate, todo, las maneras, el sintoísmo, la manera de comportarse, la estética del samurái, ¿no? Todo está transmitiendo como una cultura de Japón en este caso. Y desde Japón salta al mundo y a la gente, pues le gusta mucho, ¿no? Y la Entonces verdad es que sí. yo siempre pensaba, digo, joder, no sé si España tiene un arte marcial, ¿no? Yo no, bueno, yo no sé si tú has visto alguna peli de artes marciales, Sí, pero hay una peli de Jean-Claude Van Damme que es como que hay una especie de torneo clandestino en el que se enfrentan artes marciales de diferentes países, ¿no? Y el español hacía una especie de flamenco mezclado con patadas, con capoeira. Y yo decía, joder, madre menudo mía. invento, menudo cliché, ya solo le faltaba ponerle banderillas al otro. Entonces, claro, yo Qué decía, horror. joder, no hay un arte marcial propio español. Pues sí, sí lo hay. Y el arte marcial español es la esgrima, y en este caso se llama verdadera destreza, que es una escuela, la escuela de esgrima española, que se inventó en el siglo de oro. Ah, Entonces, con esa escuela, aparte de hacer esgrima, lo que se hace es enseñar, pues es nuestra cultura, la manera de ser de la época y una cierta tradición. Entonces, ya no es solo un deporte que se hace para ganar, sino que es un sistema de combate con armas blancas que lleva aparejada una tradición, por así decirlo. Eso sería la esgrima histórica, que está, bueno, en la tradición española, también la hay alemana, hay varias armas, cada arma tiene como su tradición, la italiana, y entonces ya no es tanto ganar torneos como es la esgrima deportiva, sino es una, un, eh, un modelo de vida, por así decirlo, un arte marcial, un modelo de vida. sí, entiendo que además juega el componente no de preservarlo del olvido, como tú has dicho, que no caiga ahí al final, porque si algo no se comparte y no se practica, al final se olvida. Claro, si de hecho cayó en el olvido, ¿sabes? Y Sí, esto, la verdadera destreza desapareció como a mitad del siglo XIX y se está recuperando ahora a principios de los 2000. O sea que realmente es algo que es antiguo, pero cada vez es nuevo. El desarrollo actual es nuevo. Y entonces, claro, si tú quieres que algo perdure en el tiempo, tiene que ser una tradición de vivos y no de muertos, ¿no? claro, totalmente. Y luego ya pasaríamos a lo que es la esgrima escénica, que es la esgrima que se hace aplicada al teatro. En este caso, consiste en todo lo contrario de lo que es la esgrima normalmente, que la esgrima normalmente es intentar tocar al otro, pues aquí tienes que no tocar al otro porque le puedes hacer daño, ¿no? Entonces, como normalmente sueles ir a cara descubierta, sin equipo de protección ni nada, pues lo que Ah, claro. intentas es hacer un combate realista, pero a la vez tienes que hacerlo que sea estéticamente bonito. Cuando hay veces que un combate de esgrima no es estéticamente bonito, sino que es efectivo. Entonces tienes que hacer una especie de compromiso entre la realidad que quieres hacer para no hacer algunos inventos que se ven en Hollywood, que son esperpentos, Vaya. pero claro, también es verdad que no puedes hacer una esgrima totalmente real porque entonces la gente no la vería. Entonces tienes como que hacerlo más exagerado para que la gente lo vea y tienes que hacerlo un poco bonito y elegir incluso las técnicas más estéticas para que salga bonito y salga fluido y real. Claro, Y es se puede ser, adornarlo y exagerarlo para que
cuando tú lo veas en la tele o en la serie o en la película sea como, wow, qué chulo, porque imagino que el esgrima a lo mejor, como tú dices, era más, no sé, bueno, ahora nos cuentas cómo sería el esgrima más real, ¿no? Claro, exactamente. Tienes que adornarlo para hacerlo bonito en un teatro o en una película. ¿Y cómo es el esgrima realmente en contraposición con este que vemos en las películas y en las series? Pues a ver, la esgrima realmente, si tú estuvieras un duelo a muerte y sabes que te estás jugando la vida, pueden pasar dos cosas. Y esto hay vídeos grabados. O que termine en 30 segundos Ah. Rápido. con unos cuantos intercambios y enseguida hay un desenlace, o que los dos no se atrevan a entrar porque tienen mucho miedo y se alargue, se alargue, se alargue, se alargue, están atrás, atrás, atrás y, y después de mucho tiempo de pensárselo, pues hay otro desenlace rápido, pero claro, ha estado mucho tiempo. Entonces, claro, tú no puedes tener media hora a dos personas saltando sin atreverse a entrar porque tienen miedo de que el otro les dé. Claro. Y si haces un combate que dure 20 segundos, pues la gente ni se entera, que también puede pasar, que ya en el cine ya se está haciendo, ¿sabes? De vez en cuando, oye, pues para meterle un poco de dramatismo, ¿no? Pues de repente un combate en el que acaba en dos golpes y dices, ala, se acabó. Ya no hay tanto juntar espadas, como digo yo, ¿no? El clean, clean, clean. Sí que en verdad imagino que en la realidad las armas estaban a lo mejor mucho más afiladas y lo que vemos en las películas de que le da o solo le hace un corte, a lo mejor en la vida real sería un corte mucho más grave y con eso a lo mejor ya se estaría desangrando y se estaría muriendo, entiendo. Y como tú dices, si es cuestión de vida o muerte, pues no vas a estar dando vueltas tontamente, no, ya sería ir directo a, bueno, voy a matarte para no morirme yo, ¿no? Por tanto, voy a matarte sin que tú puedas responderme, Claro. porque eso también es así. Yo no me voy a arriesgar a que tú me puedas responder, porque si por lo que sea yo te doy, pero tú no consigo herirte o incapacitarte, tú me puedes venir a mí a dar y no arreglamos nada. Totalmente. También es verdad que en las películas y las series a veces se basan con las escenas de lucha. Ya no hablo de las películas estas de acción, que son, si la película tiene 1 hora y media de duración, son 1 hora y 25 minutos peleando, ¿no? Pero es verdad que hay series donde las escenas de lucha dices tú, bueno, ya llevan ahí un rato dándole a la espada, que pase algo ya. Como tú dices, que es demasiado largo que probablemente en la vida real. Imagino que sí que habrían contrincantes que costaría mucho ganarles porque, yo que sé, a lo mejor tenían un nivel muy igualado o lo que sea, pero vamos que de normal, como tú dices, ¿no? Que sería mucho más rápido o directamente a lo mejor hasta decían, bueno, pues yo qué sé, o se iban o algo así, no sé. Y claro, puede ser de todo, que termine en un suspiro o que no se atrevan a entrar y se alargue y pasen las horas y la gente se aburre y diga, bueno, pues si no vais, si no queréis pelear, pues vámonos pues ya a nuestras casas, ¿sabes? Ya ves, me imagino ahí todo el mundo alrededor del duelo, en plan, bueno, llamo aquí ya 1 hora, nos vamos, hasta luego. No, porque Y también, imagino que de aquí viene todo lo de batirse en duelo, ¿no? Lo típico del guante, o no tiene nada que ver. a ver, es que, claro, la esgrima, eso ya vendría un poco con el desarrollo de la esgrima, ¿no? Así, a grandes rasgos, la esgrima en principio era una manera de hacer la guerra, ¿no? Mm. Como de hacer la guerra o de defensa personal. Entonces, según va avanzando la sociedad, la esgrima va cambiando su rol, va pasando al ejército, del ejército va perdiendo cada vez más protagonismo y entonces ya pasa a lo que son los duelos. Es una manera de, antes pues en vez de, bueno, había jueces, pero en vez de hacerlo con los jueces, pues lo hacíamos con espadas. Claro, O era una manera de los nobles de defender su honor, su posición social y una serie de cosas. Entonces, hay,
hay duelos desde, por ejemplo, hay duelos, en la Edad Media había duelos judiciales, ¿no? El famoso duelo de Dios, que era que el que ganaba pues tenía la razón, Dios le había ayudado y había ganado el duelo. O había incluso, que esto es una cosa muy curiosa, había duelos para hacer divorcios o de matrimonios, ¿no? Que era como que al hombre se le enterraba como por la mitad de la tierra y se peleaba con la mujer. Eran cosas muy, muy extrañas, Qué nariz. pero claro, se usaba como una manera de solventar problemas o de estatus social. Entonces, los duelos se fueron alargando hasta prácticamente los que sepamos, claro, porque puede seguir habiendo duelos hoy en día, pero los duelos han seguido hasta prácticamente principios del siglo XX y luego ya se ha transformado en deporte. Guau, madre Entonces, mía, ese sería mucho un poco. tiempo, principios del siglo XX. Sí, claro, ahí, por eso te digo que los duelos que tenemos hechos grabados en televisión, de hecho en mi canal tengo un vídeo que tiene mucho éxito, que creo que va por 150.000 vistas, que son una recopilación de duelos reales que han pasado de verdad. Entonces ahí se ve todo lo que te he dicho, desde gente que pelea, le da en un brazo enseguida, le sale sangre, ya para en el combate, ya me ha dado, ya he cumplido, ya se para, ya dura nada a dos personas que no se atreven a entrar y se tiran ahí 20 minutos hasta que dicen, bueno, pues vámonos, si no vais a hacer nada, pues nos vamos ya. Claro, se me han acabado las pipas, ¿no? Como se suele Claro, decir. ya eran eventos sociales, claro. Claro. ¿Y hay algún duelo así, no sé, que sea eh, por las personas que participaron o por lo que, no sé, que sea así como muy, no sé, muy famoso dentro de, yo qué sé, de la historia de España? La historia de España todavía lo tengo que investigar. Yo sé que ha habido duelos no te podría dar nombres, pero ha habido duelos de periodistas, los periodistas. Qué guapo. Es muy, muy típico de que un periodista te pusiera verde en uno en su columna y tú respondieras diciendo, oye, lo que has dicho me parece muy mal, te desafío, Fuerte. eli- elige padrino y nos vemos a tal hora en tal sitio. Y entonces esas cosas sí pasaban. De hecho, siguieron pasando durante el franquismo, más o menos. Por eso digo que aguantaron, creo que los últimos duelos en España debían de ser como en los 50 o así, me da a mí la sensación. Bueno, pues entonces le preguntaré a mi abuelo que estaba vivo. O sea, que ya había nacido por ese entonces, qué fuerte. Madre mía, pues menos mal que yo nací más tarde para ser periodista, porque dices cualquier cosa y te dice, te reta a un duelo por decir esto de mi madre mía. Poca broma. Bueno, entiendo que cuando buscaban un padrino es porque buscaban a alguien que luchase por ellos, ¿no? O lo No hacían tiene ellos. por qué el padrino, aparte de ser eso que tú dices, pero eso era más por algún tipo de incapacidad, ¿no? Ah, Por ejemplo, bueno, que imagínate que no te podía ser. yo estoy lesionado o soy medio ciego, entonces yo no, obviamente no puedo hacer un duelo porque, claro, estoy en una desventaja clara. Entonces yo a mi padrino podría hacer el duelo por mí, pero normalmente el padrino era como el asistente. Entonces Vale, el que te recoge los trozos. claro, cada uno elegía un padrino y entonces era un poco los que controlaban que todo se desarrollara de manera acorde al código, ¿no? Oye, pues que las espadas sean buenas o si te hieren, pues te lleva al hospital, que no sea una trampa y, ¿sabes? Un montón de cosas. Entonces era como un poco la manera de que el duelo fuera legal, bueno, legal dentro de su ilegalidad, ¿no? Pero que se atuviera a ciertas reglas, ¿sí? A ciertas normas y que la otra parte no se comportara como tiene que comportarse. Sí, porque al final era que se jugase limpio, ¿no? Como te dice, sin hacer trampas, sin tal, para que, bueno, jugaran en igualdad de condiciones. Pero claro, ahí entiendo que a lo mejor muchas personas no sabrían tampoco. Quiero decir, es que yo imagino a un señor periodista de la época en plan
que el otro señor dice, pues te vas en duelo. Y dices, bueno, vale, pues lo tengo que hacer porque entiendo que además el no hacerlo tú sería como una gran afrenta a tu honor, en plan, pues míralo, él no lucha, es menos hombre o lo que sea. Pero claro, no Claro, sé si todos sabrían defenderse, en plan, bueno, te doy una espada, pues ya está, pues, ala, prueba suerte, a ver qué pasa. a ver, lo que solía pasar, claro, es que si tú no lo aceptabas era como tener una sentencia en contra, ¿no? Como este tío ha mentido, este tío tal, entonces claro, tu prestigio se va por ahí. Claro. Entonces, ¿qué es lo que se solía hacer si era el caso que tú dices de una persona que no sabe nada de grima? Pues imagínate, si yo tengo el problema, me desafían yo qué sé, el 2 de abril, pues yo digo, vale, pues nos vemos en no sé qué de mayo o en no sé qué de junio en tal sitio a tal hora. Entonces me voy a la sala de grima más cerca que tenga y entreno como, Ya vamos, como si practicar. no, a practicar durante como trabajo y entreno. Y entonces claro, ahí la gente obviamente se lo tomaba en serio, claro. Claro que, bueno, además porque sería, bueno, no sé si sería de vida a muerte, imagino que, bueno, no lo sé. No, no solía ser a primera sangre, pero claro, podía haber accidentes. Entonces, lo que hacían era eso, ir a la sala de grima y entrenar a fuego hasta el día del duelo para por lo menos poder hacer algo y evitar Ya ves. que le mataran. Y no sé, entiendo que esto es un conocimiento que, bueno, como tú has dicho, a lo mejor no todos lo tenían, pero por lo que entiendo es, no sé, como que la mayoría tenían ese conocimiento o podían tener acceso a ello, pero entiendo que la mayoría no eran hombres, ¿no? Las mujeres se les permitía aprender esgrima o no. Ahí ya depende de las escuelas. Normalmente se va abriendo. O sea, también es verdad que la esgrima estaba muy, muy centrada en la aristocracia, sobre todo la esgrima Claro. de los duelos, porque son los que tenían que defender un poco su estatus social. Entonces, duelo, las chicas hacían esgrima, sí, solían hacer esgrima, lo que pasa es que muchas veces lo tenían que hacer a escondidas según la época, en el siglo de oro no se permitía y según va pasando el tiempo se va abriendo cada vez más la mano. Pero sí que ha habido duelistas mujeres y había una, creo que se llama francesa, que se llama la Maupin, que bueno, que tiene una vida que es una auténtica película, que es como tuvo un montón de duelos, amantes, al final acabó en un convento y murió con 30 y tantos años. Y ya te digo yo que esa mujer ha vivido más que tú y yo juntos, más experiencias, porque es una vida novelesca total. Y claro, lo que pasa es que solían ser gente pues, de la aristocracia o de la baja aristocracia, porque eran los que tenían que defender un poco ese prestigio social, ¿no? Entonces, sí, las mujeres en mayor o menor medida siempre han hecho esgrima, igual que los hombres. Ya ha habido duelos de mujeres también. Claro, entiendo que además poder practicar esgrima o adquirir un arma sería algo también medianamente caro. Por eso también que esté como más relacionado con la aristocracia y porque, bueno, la aristocracia en general siempre ha tenido más tiempo libre. Me explico, una persona que yo que sé, que está trabajando el campo o estaba haciendo zapatos, pues a lo mejor no tenía tiempo de practicar esgrima porque no le daban la hora del día o no tenía dinero para decir, bueno, voy a comprarme una espada para poder aprender esgrima, ¿no? Claro, normalmente eso es lo que pasaba, era algo de capas medias o capas altas. Eran pues artesanos o siempre eran como siempre por encima un poco de lo que era el pueblo llano, que Claro. bastante tenía con trabajar y hacer lo que tuviera que hacer de sol a sol prácticamente. Totalmente. Entiendo que por lo que nos estás contando, que el esgrima siempre ha tenido una gran relevancia en España. Imagino que en el resto de Europa también, ¿no? Como tú has dicho, Alemania, Francia, o aquí ha tenido más todavía, o se veía de otra forma. No sé si hay diferencias. Ya no me refiero en cuanto a la técnica o las armas, sino en la forma de ver el esgrima. A ver, la esgrima, bueno, la esgrima como
En Japón hay esgrima, en China hay esgrima, ellos tienen su esgrima, ¿no? Pero sí, también ha habido en Oriente, entonces en cada lado se le ha dado Un nombre, ¿no? una, más que un nombre, una esencia, ¿no? En función de la cultura. En Europa tenemos una cultura más o menos común y la esgrima ha sido muy, muy importante. Entonces, digamos que España junto con Francia, junto con Italia, serían las tres naciones canónicas de lo que es la esgrima. O sea, las tres naciones que históricamente la esgrima han tenido más tratados y más desarrollo de la esgrima. Ujú. Luego, tampoco quiero dejarme Hungría, pero son las que, si tú ves en lo que son tratados esgrimísticos, desde más antiguos son los que más tienen. Entonces son, digamos, las tres naciones que más tradición tienen. Lo único malo es que nosotros como España pues hemos perdido o hemos dejado perder nuestra tradición, ¿no? Como muchas veces hacemos, de que la hemos dejado morir, mientras que en Francia e Italia la esgrima es prácticamente casi deporte nacional. De hecho, yo creo que en Italia eh, eh, creo que han ganado, no sé si una cantidad de medallas olímpicas y de todo. Y en Francia igual, en Francia hay una sala de esgrima prácticamente en cada pueblo. En España, pues en Qué España curioso. no hemos hecho lo mismo. Vaya. Imagino Pero que era bueno, porque no interesaba o a lo mejor se consideraba algo como antiguo, ¿no? En plan, bueno, o algo así. yo También es que en creo, España vamos, está el fútbol y cuesta mucho competir. No, no digo que en Italia y en Francia no, obviamente también hay mucha afición por el fútbol, pero bueno, yo creo que aquí en España es como mm, yo, el deporte por antonomasia, ¿no? yo pienso que, ha, que ha sido algo que en Francia e Italia lo han vinculado a su cultura. Claro. Y aquí en España, como tenemos cierta, a veces tenemos cierta fobia a lo nuestro, o a nuestra cultura, o a nuestra tradición, pues, y nos hemos dejado mucho llevar por, yo qué sé, pues cuando estaban los franceses, lo de los franceses es lo mejor, cuando ahora lo de los americanos es lo mejor, es como que no respetamos nuestra cultura o nuestra tradición y se ha dejado morir porque los españoles o las instituciones no le han dado la fuerza suficiente, porque es que en Italia por ejemplo, un deportista Sí. italiano que destaque, lo hace en Carabinieri, que es como ser policía. Entonces esa persona ya tiene la vida asegurada. Ah, pues claro, ya. Va a cobrar un sueldo de policía durante toda su vida deportiva, se va a poder dedicar a ser el mejor y cuando se acabe, y dice, pues con 37, 38, cuando se acabe su vida deportiva, pues él es policía y tiene una manera de vivir. Aquí lo que nos pasa es que tenemos un chico muy bueno, llega a la universidad y, oye, que yo no puedo vivir de esto. Y lo Claro. deja, claro. Qué Entonces, remedio. eso, Entiendo, bueno, como tú dices, en España yo creo que siempre nos hemos infravalorado muchísimo a nosotros mismos. Como tú has dicho, lo exterior, lo externo siempre es mejor que lo de dentro. Y claro, si además dices que pues que las condiciones son tan precarias, pues bueno, les pasa a mucha gente también de otros deportes, ¿no? Que no son tan, pues yo qué sé, por fútbol, baloncesto, el tenis, pienso que son como los que están ahí en el top, ¿no? Mucha gente al final, como dices, pues se va a la universidad o estudia otra cosa o busca otro trabajo porque es como, bueno, esto a lo mejor puedo dedicarle los fines de semana, pero es que el resto del tiempo tengo que comer. Claro. así es. Que es un poco triste, pero es lo que pasa. No hay una organización. Fíjate que no había deportistas profesionales fuera de los deportes que has mencionado hasta que hicieron el planado, que fue como con ocasión de las Olimpiadas de aquí de España, o sea, El en el del 92, 82. ¿no?
en el Eso, 82. perdón. ¿No fue 92? No lo sé, yo no había nacido, no me acuerdo. Pero no Sí, puede eran ser. las, Pues bueno, es que tú, bueno, las de Barcelona, las de Barcelona, sí, fueron las de Barcelona. del 92 sí. Le busco aquí Pues para del comprobar. 92. Pues del 92, imagínate, no había estructura de deportistas profesionales. Luego a Qué mal. partir de ahí hicieron helado y claro, de repente España no ganaba más que hasta entonces en las Olimpiadas. España nunca ganaba nada, salvo algún superdotado, alguna cosa así extraña de que un tío en su pueblo fuera un fuera de serie y consiga una medalla y de repente hacen el planado y, oh sorpresa, empezamos a tener un número de medallas Vaya. importante. Claro. Claro, hay una organización. Entonces, a partir de ahí sí se consiguen medallas. Hasta entonces se conseguía algo anecdótico. Tenemos muchas medallas de grima. Mm, en Olimpiadas solo tenemos una Uy, y vaya. la consiguió. Por eso te digo que es triste porque yo he investigado la esgrima y yo sé que somos una nación de las más importantes de esgrima en el siglo de oro. Entonces eso se ha ido dejando. Y a día de hoy nosotros solo tenemos una medalla que la consiguió el actual presidente de la federación, José Luis Abajo, que la consiguió en China, la medalla número 100 para España, creo que era, y fue de bronce, y fue ahí contra un húngaro, si no recuerdo mal, sí, un húngaro. Y claro, a partir de entonces luego vino la crisis, nos fuimos abajo y luego pues otra vez a seguir construyendo para llevar a gente a las Olimpiadas y una vez lo llegues a las Olimpiadas intentar ganar otra medalla, pero así estamos. Entiendo que habrá, no, a ver, cómo me lo imagino yo, ¿no? Habrá campeonatos de España y luego también a nivel Europa y del mundo, digo, es decir, aparte de las Olimpiadas, no. Porque así a nivel comunidad, pues tampoco creo que haya tantos deportistas de esgrima, ¿no? Como para que haya muchos torneos, o sí, Bueno, hay bastantes torneos, ¿eh? Hay bastante movimiento. Lo que pasa es que una cosa es la esgrima profesional y otra cosa es la esgrima amateur, ¿no? claro. Entonces, digamos que la esgrima está estructurada en competición regional aquí en España, ¿no? Cada comunidad tiene su circuito regional que funciona como el tenis, hay varios torneos y tú vas a esos torneos, compites con todos los que haya, ¿no? Hmm. Normalmente se suele, por ejemplo, imagínate, en un torneo regional que se celebra en Toledo. Vas a Toledo, estáis 40 tiradores de tu arma y entonces os dividís en grupos de 6 y 7 y tiras un combate a 5 contra todos los demás integrantes de tu grupo, ¿no? Como una fase de grupos de la Champions. Sí, como vas Entonces, consiguiendo puntos, ¿no? Entiendo. exactamente, tú vas consiguiendo victorias. Entonces, cuando ya esa fase de pool, que se llama, o fase de grupos, ha terminado, según tus resultados, te ponen en un ranking. Entonces, te ponen en un ranking del 1 al 40, ¿no? En función de lo bien que lo hayas hecho en ese resultado. Entonces, a partir de ahí empieza lo que serían las directas, que son combates uno contra otro. Hmm. Entonces, el uno pelea con el 40, el 2 con el 39 y así todo según los resultados que han hecho. Entonces, claro, si haces una buena fase de grupos, lo lógico es que te toque un rival más flojo, en principio. Y entonces Ah, vas vale. a ir, vas a ir ahí cruzando hasta que solo quede el campeón del torneo. Entonces, eso sería más o menos cómo funciona un campeonato de esgrima. Entonces, de ahí ya saltarías a los campeonatos nacionales que llevan una estructura similar, solo que hay gente de todas las comunidades autónomas, claro. Los Claro. mejores de cada comunidad autónoma se presentan. Entonces yo, por ejemplo, en mi arma he ido a torneos en el absoluto, bueno, luego ya tienen sus categorías inferiores y sus veteranos,
es un deporte que puedes estar compitiendo con 70 años, ¿sabes? Qué guay. Permite competir muy mayor porque al final se adapta mucho a las capacidades del deportista, cosa que a lo mejor en un fútbol es más complicado hacerlo porque el riesgo de lesión es más grande. Entonces, en un nacional absoluto, yo he podido competir a lo mejor con 300 tiradores Yo, madre mía. en España. Entonces, claro, se hacen unos torneos que duran días, en el que tú vas compitiendo y llegas hasta donde llegas y después llega el campeón del torneo. Y luego, de esos que son los mejores, de esos 300 los 10 12 15 mejores son los que salen a competir de manera internacional, Mm, de los cuales los 8 mejores son el equipo nacional, que son los que ahí es ya cuando ya empiezas a ser profesional de la liga. Y esos son los que junto con los equipos nacionales o los mejores tiradores de cada país se juntan en Copas del Mundo, claro. que cada año hay 10 12 Ah, mira, son un montón. en diferentes partes del país. Lo que pasa es que, claro, tienes que tener dinero porque tienes que, oye, me voy a China, me voy a Dubái, me voy a Colombia, ¿sabes? Claro, tú imagínate el dinero que Ya te ves, supone en viaje y competir todo. en viajes y en alojamiento simplemente. Entonces tú compites en esas Copas del Mundo, en esos torneos, vas haciendo puntos y con esos puntos vas consiguiendo un ranking, ¿no? Un ranking desde el 1 como hasta, yo qué sé, pueden presentarse hasta 1000 tiradores. Entonces es en función de ese ranking con lo que se hace la clasificación olímpica cada 4 años. Entonces, normalmente un año normal, un tirador internacional iría a los torneos de Copa del Mundo y después haría un europeo, un zonal, en nuestro caso europeo, y después el campeonato del mundo. Y eso sería todos los años. Y cada 4 años, en lugar de campeonato del mundo, A la hay Olimpiada. Olimpiadas. Y hay muchas personas, bueno, muchos deportistas federados en España, porque entiendo que habrá una federación de esgrima, ¿no? O no hay, tiene Creo, otro nombre. creo, sí, sí, se llama, bueno, de hecho hay federaciones regionales y luego está la Real Federación Española de Esgrima, que es la que está aquí a nivel nacional. Y vamos, creo recordar que eran 7000 licencias deportivas en toda España, más o menos. Está bien, ¿no? O bueno, a lo mejor es poco si lo comparas con otros países, ¿no? Como con Italia o Francia, como has dicho. Claro, nosotros somos o sea, la esgrima de calidad está en Europa. O sea, luego es verdad que el resto de continentes están subiendo muchos enteros, ¿no? Están consiguiendo buen nivel, pero si fuera por calidad, la esgrima europea es la más fuerte de que hay en el mundo. Y dentro de Europa, España es una potencia media en la esgrima. Claro. Las grandes potencias son Italia, Francia, Hungría. Luego ya bajaríamos a lo mejor a Alemania, pero vamos, y luego ya iría el resto de países que se pelean. Pero claro, incluso estas potencias medias en una España, a lo mejor en la parte, en el continente americano sería de las mejores, ¿sabes? Entiendo. Bueno, poco a poco, ¿no? Imagino. Al final lo que tú dices. Sí, quiero decir, por qué, por ejemplo, pienso yo, no sé, reflexión, ¿por qué, por ejemplo, a los niños pequeños les gusta todo o a casi todo el fútbol? Porque principalmente lo dan en el cole, quiero decir, es un deporte que ya desde pequeño es fácil no comprar una pelota y ya está. Ya, hombre, que se hagan futbolistas, pues eso ya es más complicado, ¿no? Pero claro, es verdad que, por ejemplo, el esgrima, si no te lo enseñan, como tú has dicho, si las instituciones no se preocupan de o enseñártelo en clase o incluso que haya más presencia en los programas, en la tele y todo eso, pues es difícil que a lo mejor la gente se interese
por ello, más allá de a lo mejor, pues venga, pues compro esta experiencia y yo qué sé, y doy esgrima unos días o algo así. No, quiero decir que si al Sí, final claro. nadie se preocupa por, ¿cómo se dice? Ay, por divulgarlo, pues es difícil, ¿no? Que llegue a la gente. Claro, al final lo que no, la diferencia que tenemos con Italia y Francia es que en Francia, desde las instituciones públicas, la esgrima está metida en la educación, se le da a los niños, se les Qué enseña guay. desde pequeños, porque claro, porque es deporte nacional, es como, claro, aquí se conoce el flamenco, ¿no? Como un arte, todo el mundo, aunque no haya hecho flamenco en la vida, lo conoce, lo conoce. Entonces, sin embargo, aquí en España todavía no hemos dado ese paso y lo que se hace son iniciativas privadas, pues de gente que nos gusta mucho la esgrima y que vamos al colegio y lo enseñamos, pero claro, no tenemos el mismo poder que una institución pública, claro. Totalmente. La verdad es que una pena, porque la verdad es que yo sé, tiene que estar guay. Yo, por ejemplo, creo que aquí donde yo vivo en el polideportivo antes daban clases de grima, ya no sé si seguirán dando, pero yo me acuerdo de pequeña de ver alguna vez a la gente pues, ahí peleando, ¿no? Pero, ojo, la verdad es que algo chulo y como tú dices que forma parte de nuestra historia, ya podría haberse promulgado eso más que los toros, pero bueno, pues pasa a veces. Pero bueno, te quería preguntar así por curiosidad, no sé cuál es la duración media de un combate, ¿no? Por ejemplo, en este tipo de competiciones que hemos visto a nivel profesional. Bueno, un combate o un torneo. Mm, un combate, ¿no? O sea, no el torneo, el torneo entiendo que pueden ser varios días, lo que sería enfrentarte tú a otro esgrimista, lo que sería el duelo, ¿no? Se llamaría así, no lo sé, la verdad. Pues el combate depende. Si es el de fase de grupos, que es más cortito, es a 5 puntos. Entonces el primero que llega a 5 puntos gana. Ese tipo de combate, como máximo, puede durar 3 minutos. Ah, bueno. Sin embargo, si es un combate directas, ya de eliminación, ya esos duran bastante más. Duran 3 tiempos de 3 minutos. O sea, en total el combate podría llegar a durar 9 minutos. Y entre medias hay 2 tiempos de 1 minuto para descansar. Entonces serían tres Mm. minutos descanso 1 minuto, otros 3 minutos, descanso otro minuto y ya otros 3 minutos y a partir de ahí ya se acaba el tiempo y el que haya llegado a 15 puntos o se haya acabado el tiempo y esté por encima, pues ha ganado el asalto y pasa a la siguiente ronda. Y en cuanto al arma, por ejemplo, has dicho que estaba, a ver si me acuerdo, la espada, el florete y el sable. Entiendo que cada deportista, o por lo menos ya más a nivel más profesional, tendrá su propia arma, ¿no? Quiero decir, o a lo mejor incluso los alumnos que tú tengas, a lo mejor ya tienen la suya propia. ¿Cuánto cuesta, por curiosidad, un arma de grip? A ver, un arma, una espada, eso es como todo, ¿no? Dependiendo de la calidad, pues suben los precios. Pero, por ejemplo, una espada de competición, mm, la más básica te puede costar en torno a 60 o 70 euros. Ah, bueno, está muy bien, pensaba que era bastante más caro. Las espadas de competición ya rondan los 200 euros, claro. Las espadas de los pros, de los profesionales. Y esta espada, para tenerla, necesita algún permiso o algo así. O realmente no, porque es un arma que a lo mejor no puede hacer daño. O bueno, sí puede hacer daño, no lo sé. Te pregunto A desde la ver, más absoluta ignorancia. ahí, claro, hay mucho desconocimiento, ¿no? Yo cuando voy a de viaje en el tren y me ven la espada, pues la gente se pone nerviosa, ¿no? Porque es como, oye, llevas un arma. Lo que pasa es que es tan peligroso como llevar una barra de metal y a lo mejor nadie te dice nada, ¿sabes? O un bastón. Entonces, claro, son armas que son negras, ¿no? Lo que decíamos antes. Entonces, realmente no son armas, son espadas negras, son réplicas o son espadas deportivas. Entonces, es verdad que hay mucho desconocimiento,
Pero claro, no es lo mismo que si yo llevo un arco deportivo o hubo una pistola deportiva, ¿no? De estas que hay en los Juegos Olímpicos. Es que eso sí, sí es un arma, aunque sea deportivo, sigue siendo un arma. Tú con eso puedes matar a alguien fácilmente. Sin embargo, con una espada no es así, porque las espadas lo que tienen, aparte de que no cortan ni pinchan, normalmente las espadas deportivas, las nuestras, suelen tener como una especie de botoncito que es para Ah. marcar el punto. Entonces, bueno, realmente no es un arma, pero aún así, para evitarte problemas, normalmente con que enseñes tu licencia federativa es suficiente para que más o menos te dejen en paz. Vamos, que con un arma de esa, aunque te ponga, a lo mejor no puedes matar a nadie, pero es verdad que con un arco y una pistola de estas que se usan, sí sería más fácil, ¿no? Qué Claro, curioso. es más arma un arco, una pistola que una espada que no deja de ser un trozo de metal, que Sí, claro obviamente que puede ser peligroso, pero no es algo, no es como un cuchillo un cuchillo de cocina es más peligroso. claro, está afilado, entiendo que esta espada es como tú dices, ni pinchas ni cortas. Así es. Y bueno, entiendo como tú has dicho que en vuestro caso viajar con el arma, por ejemplo, si tienes que ir en tren o o en avión, es como porque viaja con su raqueta, con su guitarra, ¿no? Si lo enseña y ya está, ¿no? Que no tenéis ningún tipo de problema. Exactamente. Y más esos niveles ya está más que avisado el aeropuerto y ya sabe lo que hay. Y además que normalmente las maletas no suelen ir en el vagón de los tripulantes, con lo cual, Claro. Se avisa incluso, bueno, claro, es que en el aeropuerto vamos, pasas con el sujetador y te pita, pues si pasas con eso ya, claro, tendrán que tener nada, ahí. Vais eso, preparados, hecho, claro. eso, eso lo embarcan, eso lo meten ahí, eso no sube donde están los pasajeros, entonces no te pueden decir nada, claro, porque está ahí abajo. Claro. Y bueno, a la hora de practicar esgrima, por si alguno de los oyentes tiene curiosidad por aprenderlo, como tú has dicho, es un deporte accesible para todo el mundo, ¿no? En plan, puede hacerlo gente más mayor, gente más joven, pero no sé si hay alguna habilidad o algunos requisitos que hagan falta o, bueno, con tener voluntad y ganas, pues sí, es cuestión de ir a aprender y ver cómo va. Antes, bueno, como he explicado antes, es un deporte que se adapta mucho a las capacidades del tirador. Entonces, simplemente tú tienes que tener claros tus objetivos. Si tú me vienes imagínate con 50 años y sin haber hecho deporte, me dices, oye, quiero ir a las Olimpiadas, pues yo te voy a decir, mira, eso no va a ser posible. Si quieres, vas, pero a ver las Olimpiadas, no a participar, ¿no? Obviamente, no es lo mismo un competidor que un tirador de ocio, pero quitando eso, cualquier persona podría practicar esgrima. De hecho, hay hasta esgrima adaptada a gente que está en silla de ruedas, incluso esgrima a ciegas. Ah, Entonces, claro, para lo que es practicar el deporte, tú lo puedes practicar de cualquiera de las maneras. Ya el nivel que tengas ya es otra cosa y ya irás aprendiendo y según tu capacidad física y psicológica, pues irás mejorando o no. Pero para poder practicar se puede practicar y lo bueno es que también tiene como vamos con el traje, con la careta, con todo, la cantidad de lesiones que hay es ínfima claro, comparada con a lo mejor un fútbol, que me dice, claro, la gente pensará, joder, si, ¿cómo va a ser más peligroso el fútbol que un deporte con espadas, ¿no? Pero es que, claro, las espadas están preparadas para no hacer daño, llevamos caretas, llevamos un traje que prácticamente es como un chaleco antibalas y no hay contacto claro, físico eso es muy entre importante. los deportistas. Sin embargo, en un fútbol te entran a las piernas y te parten la rodilla por tres sitios, ¿sabes? Y es mucho más lesivo porque hay contacto. Siempre que hay contacto entre personas es más peligroso. Entonces, el Totalmente. índice de lesiones de la grima es muy,
es muy bajo, vamos muy protegidos y simplemente pues cada uno lo desarrolla a su nivel. Es lo dicho, en la sala, tú entras en una sala y puedes ver a gente de 50 de 60 años compitiendo con chicos de 20 y no hay ningún, chicos y chicas entrenan juntos normalmente y no hay ningún problema. Y es apto para niños, el esgrima. Sí, es muy apto para niños porque también nosotros tenemos aquí en Ciudad Real tenemos como la escuela municipal, que es como digamos, el deporte que promociona la ciudad, ¿no? Que es público. Y claro, ahí ya el enfoque es diferente. El enfoque es más de educación. Entonces, a través del deporte, en este caso de la esgrima, pues tú enseñas a los chicos pues, a ser autosuficientes, a autocontrol, a una cierta disciplina, desarrollarse, sí, desarrollar sus movimientos, sus capacidades y a trabajar en equipo y el respeto y la humildad. Entonces, claro, es una herramienta de educación la esgrima también. Qué guay. Y te quería preguntar, has dicho que el nombre que recibí es tiradores, no sé de dónde viene el nombre, me produce mucha curiosidad. Pues fíjate, hace poco me lo han preguntado y no sé exactamente muy bien por qué. No sé si es una traducción del francés y nosotros lo hemos españolizado, pero o tiene algo que ver con los duelos. De que aparte de grimistas también tiraban con una pistola, ¿no? Que también había Sí, eso es duelos verdad. con pistolas. Entonces yo me decanto por esas dos. No sabría, ahora no te puedo decir cuál, pero bueno, yo apostaría por eso. Claro, es que digo tiradores, digo, me sonaba más eso, más de armas, ¿no? Bueno, a ver, de armas me refiero a armas de fuego, más que de espadas. Pero supongo que vendrá por ahí. La verdad es que es curioso, lo investigaré a ver qué tal. Y bueno, yo quería preguntarte cómo, no sé, cómo llegó el esgrima a tu vida. No sé si como, porque en Ciudad Real, era Ciudad Real, ¿no? De donde, sí, de dónde eres. Sí, de Ciudad Real. Vale. No sé si allí, como tú has dicho, por ejemplo, ahora el esgrima se da desde la escuela municipal, ¿no? Pero, o cómo, o simplemente, pues, no sé, cuéntanos, ¿cómo llegaste, cómo llegó el esgrima a tu vida? Pues de manera muy fortuita. Yo ya acabando la universidad con 22 o 23 años, pues siempre soy una persona que me ha gustado hacer deporte Mm, y, y en lo que es el gimnasio de la universidad vi un papelillo ahí perdido en una esquina que ponía esgrima y mm. entonces, claro, a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? Y dije, joder, quiero probar, ¿no? Me pareció, claro, aquí no había esgrima. En Ciudad Real hace 25 años no había esgrima o si la había era anecdótica, no había un club en el que tú pudieras apuntarte, no había esa posibilidad. Ahora ya es mucho más fácil, pero hace 30 años a lo mejor la esgrima estaba muy circunscrita a lo que es una gran capital, una Madrid, un Valencia, un Barcelona, ¿no? Sin embargo, ahora es más fácil, ahora yo te diría que mínimo en cada capital de provincia hay un club de esgrima. Pero entonces, en aquel entonces no era tan fácil y entonces, claro, pues me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces yo llegué ahí, era un club, se llama el Club Quijote, estaba muy vinculado a lo que era la universidad y claro, yo llegué ahí al gimnasio de aquí de la universidad de Magisterio y había nada, cuatro o cinco personas ahí practicando esgrima y nada, yo me presenté y dije, oye, me llamo Juan, me gustaría probar esto de la esgrima y me dijeron, nada, encantado. Se presentaron, me dieron una espada y cuando me dieron una espada y yo la cogí, me subió como una emoción tremenda que no me ha pasado demasiadas veces en mi vida, una emoción, un sentirse vivo que no te lo puedo explicar. No me había pasado con nada. Y desde Qué guay. entonces
Es pasión, es pasión. Que yo seguí practicando esgrima, el club este desapareció y dije, oh, pues me fui a competir a Madrid y cuando ya eso no era viable económicamente, pues tuve que decir, o hago yo un club de esgrima o no hago esgrima. Y claro, como me gustaba la esgrima, yo quería hacer esgrima. Entonces, pues al final tuve que hacer un club, tuve que prepararme para ser maestro de esgrima para poder seguir con mi pasión. Bueno, qué guay, ¿no? Al final, como te dices, no podías competir, pero encontraste la forma. Y bueno, ¿cómo fue lo de fundar el club? Que imagino que no sería sencillo. No, nada, nada sencillo. Al final, el club este en el que empecé, la persona que lo llevaba, pues ya, ya lo dejó, ya empezó a irse. Entonces, los cuatro o cinco amigos que estábamos, pues dijimos, vamos a ver si podemos montar un club. Y empezamos, pues, sin tener ni idea, ¿sabes? Más a base de ganas que de idea, porque claro, aquí Claro. no había tradición. A mí nadie me dijo cómo se monta un club, cómo se... Y claro, todo esto prácticamente desde cero, con poquito material, con cuatro o cinco amigos, yo ejerciendo un poco la función del profesor y a partir de ahí, pues, te vas formando, vas consiguiendo los títulos, vas aprendiendo y vas consiguiendo que el club cada vez vaya cogiendo más entidad. Claro, entiendo que el tema esto de los clubes, tú empiezas, bueno, puede que a lo mejor cuentes con alguna inversión inicial o algo así, pero entiendo que de normal pones tu dinero y luego ya conforme tal, a lo mejor vas consiguiendo inversores barra patrocinadores, ¿no? O bueno, ya cuando tienes alumnos, pues por su cuota pues puede ir pagando las cosas, ¿no? Pero imagino Lo que también normal es, requeriría una inversión. claro, lo normal es que te ayude la federación regional en este caso, que es la que se ocupa un poco de la grima de base. Pues a lo mejor te compra algo de material para que puedas arrancar. Luego, según tú vas escalando, pues ya empiezas a conseguir alguna subvención de tu ciudad, de la Junta, de Castilla-La Mancha, de la Diputación Provincial. Entonces, con ese dinero tú lo vas invirtiendo en material y luego ya pues empiezas a tener cuotas y a partir de ahí pues ya puedes ser más autosuficiente. Claro, poco a poco. Bueno, imagino que tendréis, o sea, en la actualidad tendréis, como tú has dicho, clases para, no de todas las edades o de todos los rangos, como tú has dicho, de ahí esgrima deportivo, ¿no? Histórico y escénico. No sé cuántos alumnos tenéis más o menos, A día así de por hoy, curiosidad. entre todas las modalidades, debemos estar en torno a 60 alumnos, más o menos. Antes de pandemia teníamos más. Claro. Pero bueno, está Ahora muy mismo, bien, no quiero decir que, como estamos diciendo, para ser un deporte, por decirlo así, minoritario, pues está bastante bien, ¿no? Porque entiendo, como decimos, que para llegar hasta ahí, decir, venga, voy a hacer esgrima, y que a lo mejor los padres también tienen ciertas reticencias, dicen, bueno, no quiero... Hay padres que le da cosa a lo mejor apuntar a su hijo a tenis porque pues, por la raqueta, pues a lo mejor con la espada, aunque ni pinche ni corte, les da cierto respeto, imagino, no lo sé. puede, en función de la persona. Hay gente que simplemente le encanta y el mayor problema yo creo es que sepan de qué vas, ¿no? Que tú intentes entrar en contacto con la persona que quiere practicar la esgrima. Eso es el mayor problema en cuanto a la difusión de la esgrima, que hay poca. Claro, imagino que vosotros tendréis, bueno, vuestras redes sociales y allí en la ciudad pues haréis vuestra publicidad y todo eso, pero es verdad que al final se trata de que, claro, si la gente tampoco lo ve mucho o no sabe que existe, pues más difícil todavía. Claro, ahí todo el mundo sabe lo que es fútbol, aunque no le guste el fútbol. Exacto. Sin embargo, la esgrima, pues hay mucha gente que le gusta y no lo sabe. Y no sabe lo que es o no sabe qué hay.
o no sabe en qué consiste. Y yo toda la publicidad que he hecho, que ha sido mucha y me he tenido que mover mucho, pues es poco. Todavía en mi ciudad te vas a encontrar gente que dice, ah, pero aquí hay esgrima. Y te aseguro que me he ido por colegios, que he puesto carteles, que he hecho exhibiciones, que salí en la tele de aquí, todo lo que he podido, pero claro, el nivel de masividad que tiene el fútbol, pues no lo tenemos nosotros. Es imposible. Pero bueno, tampoco hace falta a lo mejor llegar a ese nivel, pero pues como te dices, estaría bien pues un poquito más, ¿no? Y que se conozca el esgrima y que la gente pues lo pueda practicar. Imagino que, bueno, no sé si es también a lo mejor un deporte muy caro, porque imagino que necesitarás la máscara, bueno, la máscara, el traje y la espada, o bueno, cuando empiezan, ¿no? Imagino que a lo mejor en el club cuando alguien empieza, pues tenéis para ellos. No lo sé, la verdad. A ver, eso es como todo, un traje de esgrima completo para practicar suele estar en torno con espada, careta, pantalón y chaqueta y guante, suele estar por 250 euros. Entonces, lo que hacemos nosotros normalmente para que eso no sea un problema es dejar el material, Claro. lo prestamos, y normalmente en cada sala de grima suelen hacer lo mismo, es te prestamos el material y luego tú tranquilamente pues te vas comprando tu careta, tu espada, y te lo vas, pues yo qué sé, en Reyes, en Navidades, en cumpleaños, vas comprándote el material, pero bueno, no es excesivamente caro competir porque ahora el material se ha industrializado y simplemente se ha abaratado el coste del material. Claro, antes imagino que sería muchísimo, muchísimo más caro, ¿no? Claro, antes sería mucho más artesanal todo y al ser artesanal pues los precios suben. En España imagino que se puede comprar en materiales, no sé, en cualquier tienda deportiva, ¿no? Rollo de Carlón o algo así. O hay que ir a sitios más especializados. A ver, yo sé que Decathlon sí tiene algo. Entonces en Decathlon tú puedes comprar, pero normalmente lo que se hace en el Grima es comprar el material por internet. Hay marcas, entonces tú dices, tú encargas tu material y en 2, 3 días te lo traen a casa. Ah, bueno. Claro que al final una cosa es súper específica. No es como comprarse una Eh, raqueta o unos zapatos para jugar al fútbol. Claro, entonces por eso suele ser online. Es porque una tienda física suele ser raro que las haya. Lo único que he Claro. visto yo es en un Decathlon y a lo mejor más por Madrid. El resto Claro. suele ser bajo pedido. Y bueno, Juan, no sé si, aparte de dar las clases, no sé si tienes prevista alguna exhibición o alguna actividad o alguna charla, barra conferencia, lo que sea, para los próximos meses, donde la gente, pues, si le interesa, pueda verte y escucharte. Bueno, a ver, nosotros exhibiciones y torneos estamos haciendo constantemente. De hecho, ahora por los colegios estamos yendo a enseñar el deporte. Organizamos 2 o 3 torneos al año, también algunos de exhibición y también aparecemos mucho en exhibiciones vinculadas al patronato de deporte. Si la gente quiere saber un poquito así más de grima, yo en mi caso llevo 2 canales, que son el que tiene mi nombre, Juan Lomas Rallego, que ahí hay vídeos de lo que es historia de la esgrima o grandes momentos de la esgrima española, y luego tengo el canal del club de Espadas de Calatrava, que es un poco vídeos de lo que sería la vida del club, ¿no? De las competiciones a las que vamos y también pues de los torneos en los que participamos. Entonces ahí puedes ver un poquillo de qué va la esgrima y si no, pues en mis redes sociales de Instagram y demás. Ujú. Y por curiosidad, ¿cuándo formaste el club? ¿Cuándo lo montaste? El club creo recordar que tiene, ahora mismo tendrá como 11 años más o menos de vida. Bueno, que está muy bien, ¿no? Al final empezar de cero hasta poder llegar, como tú dices, a tener ya todo el club montado con todas tus clases. Imagino que también habrá más profesores que tengáis, bueno, imagino, no ha sido un camino fácil, pero bueno, poquito a poco ya estáis asentados y
bueno, como has dicho, a veces no vives 100% por completo de ello, pero bueno, ahí está la cosa, ¿no? Poco a poco, que es complicado, pero bueno, poco. Sí, claro, al final, bueno, tal como empecé yo, pues ya es mucho más fácil, ya tenemos al club, la federación, el ecosistema es mucho mayor, hay más gente practicando Claro. esgrima, entonces eso, bueno, eso siempre va mejor para profesionalizarse. Pues Juan, no sé si quieres comentar algo más antes de terminar. ¿Alguna cosa que Pues, creas que se ha quedado ahí en el tintero que no hemos comentado sobre el esgrima? pues no, yo pienso que está bien. La verdad es que me lo he pasado muy bien aquí hablando contigo y explicando un poco más de mi tema favorito, ¿no? Que es la esgrima. Pues Juan, muchísimas gracias por, como tú dices, compartir con nosotros el deporte, el arte, la forma de vida del esgrima. Yo la verdad es que nunca me había parado a pensarlo desde el prima que lo hemos visto hoy, más allá de un deporte, ¿no? Como tú dices, ese modelo de vida, esa tradición que se perdió y bueno, pues se está recuperando. Así que bueno, darte las gracias por compartirlo con todos nosotros. Estoy segura que todos los oyentes han aprendido un montón. Yo ahora voy a buscar dónde hay esgrima. La verdad es que me quedé con la curiosidad de, no sé, la verdad es que nunca lo he probado y es bastante interesante. Y bueno, invitar a la gente, como has dicho, que si quieren saber más, pues tanto en tus redes, Juan Rallego con Y, como a través de las redes del club Espadas de Calatrava, pues todo el que quiera pues puede seguir ahondando más en el mundo del esgrima y nada, y darte las gracias y desearte muchísima suerte y bueno, a ver si poco a poco, yo qué sé, conseguirnos que el esgrima sea un goce de más de más visibilidad, a ver si por lo menos con la entrevista pues podemos aportar ese granito de arena para que llegue a más gente, así que muchísimas gracias de verdad. Pues muchas gracias a ti por la oportunidad y espero que el podcast vaya muy bien. Muchísimas gracias, nos vemos. Chao. Os recuerdo además, antes de terminar, que podéis escuchar el podcast tanto en Spotify, en iVoox, en YouTube, en Pocket Cast, en Amazon Music y en Apple Podcast y que además, si queréis, podéis colaborar con él a través de Coffee porque la idea es que el podcast siga creciendo y las entrevistas puedan ser en vídeo e incluso en directo. Allí a través de Coffee podéis regalarme un café o dos si os apetece. Y bueno, también podéis seguirlo, por supuesto, en Instagram, en TikTok ahora también, en Facebook y bueno, en X sigue por ahí, pero bueno, y también podéis buscarme en LinkedIn si os apetece o si queréis hacerme alguna sugerencia. Y nada, muchísimas gracias a todos por escuchar el podcast y por supuesto por todo el apoyo. Nos vemos, grumetes.